José Cretaz presenta el tema de la semana en TMT. Mañana se realizará el paro general número 40, organizado por las centrales sindicales, si se cuentan, desde el regreso de la democracia en 1983. En promedio, una huelga general cada 10 meses y algunos días más. Fueron los famosos 13 paros de Saúl Ubaldini en tiempos de Raúl Alfonsín, hubo 9 con Menem durante una década, 9 con De la Rúa en menos de 2 años, 2 con Duhalde en un periodo similar, 1 con Néstor Kirchner y 5 con Cristina Fernández de Kirchner, que en su primer mandato no tuvo ninguna huelga general. El paro de mañana lo convoca la CGT, la Confederación General del Trabajo, con la adhesión de las 2 CTA y del sindicalismo de izquierda. Es una huelga extraña porque esta semana los sindicatos de la construcción, la sanidad, los textiles y el calzado pasaron por la Casa Rosada, firmaron distintos acuerdos, se sacaron fotos con el presidente Mauricio Macri y con algunos de sus ministros. Días antes también habían pasado los metalúrgicos y los petroleros para actos similares en los que firman sindicatos, empresas, el gobierno, acuerdos que buscan mejorar la competitividad de los distintos sectores para aumentar la producción y consiguientemente aumentar el empleo. Es que este paro es para descomprimir, dicen en la CGT, que efectivamente aceptó la presión que el kirchnerismo y la izquierda le hicieron en su propio acto el 7 de marzo pasado, cuando le reclamaban ponerle fecha a una huelga general. En este contexto decidimos, con los compañeros de TMT, no adherirnos a la huelga, pero sí sumarnos al clima sociopolítico de la semana. Y como este es un programa especializado en comunicación y tecnología, vamos a hablar del presente y el futuro de la cuestión sindical en estos ámbitos. Siendo fieles a nuestra costumbre, vamos a mirar al mediano y largo plazo, no tanto a lo que pueda pasar mañana. Para eso ya están el resto de los programas, de los medios y de los periodistas. Decimos que convergen las tecnologías y las empresas, que cambian los hábitos de consumo cultural y que todo se transforma rápidamente en este universo de contenidos y redes. Pero, ¿qué pasa con los sindicatos? ¿Y con los convenios colectivos de trabajo en estos ámbitos? Los sindicatos argentinos no son como cualquier otro, de cualquier otro lugar del mundo. Son una parte central de nuestro sistema político y social. Tienen un lugar institucional en la mesa de paritarias, en la que se sientan frente a las patronales y con el Ministerio de Trabajo como árbitro. Administran las obras sociales, a las que se les aporta obligatoriamente una parte del salario para que aseguren una prestación médica. Con mayor o menor intensidad intervienen en muchos procesos productivos de distintos ámbitos, son, por ejemplo, ventanilla de pagos de servicios profesionales. Tienen la potestad de certificar aportes de las empresas en determinados trámites y muchas otras funciones. Todo eso sin mencionar que son una parte central del Partido Peronista, de cuya fundación fueron, además, un ingrediente fundamental. Los sindicatos son el verdadero cuarto poder en la Argentina. El periodismo, tal vez, si acaso, sea el quinto. Y en el ámbito de la tecnología, los medios y las telecomunicaciones, que son los temas que dan nombre a nuestro programa, los sindicatos ¿son parte del problema o están del lado de la solución? ¿Impulsan, frenan o se adaptan a los procesos de transformación? ¿Están ajustándose a estos nuevos tiempos? ¿Cómo lo hacen? Compañeros y compañeras, estas y otras preguntas nos vamos a hacer en el TMT de hoy. Comenzamos nuestra ronda de conversaciones aquí en TMT y lo vamos a hacer con Silvia Mercado, periodista de Infobae, de Radio Nacional, conductora en Radio Cultura, autora de varios libros, entre ellos uno que recomiendo siempre mucho, El inventor del peronismo, una biografía de Raúl Appold, y uno más reciente, El relato peronista. Silvia, ¿cómo va? Pero José, muy bien, me va, muy contenta, un honor que me llames. Gracias por atendernos, Silvia. Estamos dedicando el programa de hoy un poco a conversar sobre los sindicatos, sobre todo los sindicatos de los temas que tienen que ver con el contenido de este programa, los que están vinculados a los medios, a las telecomunicaciones, a la tecnología. Pero quería también tener tu mirada así histórica, a propósito de los trabajos que recién citábamos, para preguntarte
¿Qué papel jugaron los sindicatos, especialmente en aquel tiempo, imagino, los vinculados al cine, si es que lo sabía, a la radio, en la construcción de lo que vos llamás el relato peronista? Bueno, José, efectivamente los gremios empecemos, los que tienen que ver con el periodismo y con el cine son, profesiones netamente liberales. Uh-huh. En la década del 40, sin embargo, había dentro del ambiente de los periodistas, que era básicamente un ambiente aliadófilo, digamos. Hay que pensar Uh-huh. que estábamos en la Segunda Guerra, había una gran discusión ideológica entre aliadófilos y germanófilos, digamos, gente que estaba a favor del eje y gente que estaba a favor de los aliados, pero en general coincidían todos en la necesidad de resolver un problema puntual en ese entonces, que era el problema de la caja de jubilaciones. Uh-huh. Que era, bueno, darle seguridad a los periodistas y al mundo del cine de que se pudiera tener después y de la radio que pudiera tener algún tipo de seguridad una vez que ya no trabajaran. Entonces, cuando Perón llegó al gobierno a través del golpe militar que él desde las sombras lideró, del golpe de 1943, y cuando ya empezaba a haber una cierta intentos de agremiación dentro del periodismo, Perón tuvo el talento de algún modo, podemos decir, de intervenir en la vida de las redacciones, dándole mucho espacio, creando, por empezar, con apoyo del Estado. Él en ese momento era secretario de Trabajo, los gremios de periodistas y los gremios vinculados al mundo del cine y de la cultura, y la verdad que de ese modo, en estas redacciones o en estas empresas de cinematografía, donde eran todos, se puede decir más adelante, antiperonistas, él al tener estos gremios de su lado, realmente tuvo una gran capacidad de intervenir en la vida de esas redacciones. Tanto es así que, por ejemplo, hay un conflicto muy importante, que es el conflicto del diario La Prensa, Uh-huh. que después lamentablemente fue cerrado compulsivamente, intervenido compulsivamente y entregado a la CGT en el año 1951, cuando él ya tenía varios años como presidente, a partir de una discusión que hubo en el Congreso, ¿no es cierto? Porque la expropiación a la prensa se decidió en el Congreso con la mayoría peronista que existía entonces. Se lanza con una excusa vinculado a un tema gremial, digamos, a ciertos requerimientos exigencias de un sector minoritario que trabajaba en el diario La Prensa. La verdad que hay que decir que como en otras áreas, José, me parece, Perón tuvo el talento de utilizar una demanda concreta que era garantizarle la caja jubilatoria a estas profesiones liberales vinculadas a los medios para intervenir en la vida de estos medios. ¿Y Raúl Appold en qué momento interviene y su tarea tuvo alguna vinculación con los sindicatos o no, fue por otro lado? Bueno, Appold sobre todo tuvo una gran participación desde el momento en que, apenas llegó Juan Domingo Perón como secretario de Trabajo, en el mundo del cine. Uh-huh. En el mundo de los periodistas no tanto, porque, si bien él era periodista, él realmente ya era un lobista del cine y donde tenía una gran trayectoria en el mundo del cine, y él fue de algún modo se puede decir el inventor de las leyes de fomento y de subsidio al cine durante esa década, durante la década del 40, que las promovió, las sacó adelante Perón como secretario de Trabajo. Uh-huh. Fue una manera que también, donde Perón tuvo la posibilidad de intervenir en ese mundo tan rico que era en la década del 40, el mundo de la industria del cine,
dando ventajas impositivas, acercando subsidios para filmar, incluso para hacer copias, que en ese momento un conflicto muy grande que había era el de tal vez te acuerdes de los libros, el de la película Virgen, que era un insumo que básicamente se producía en Estados Unidos y Estados Unidos no se lo vendía a la Argentina porque Argentina, digamos, no se la consideraba un país amigo. Exactamente. Entonces, en ese momento, bueno, eso producía un gran conflicto porque cada copia tenía que realizarse en película virgen, o sea, si no estaba ese insumo, digamos, no había industria. Así que bueno, también ahí Apple tuvo una gran intervención buscando primero material fílmico que importaba, digamos, de contrabando, y después comprando, hicieron de todo, José, hasta intentaron hacer algún tipo de producción local que por supuesto no funcionó, y también trajeron de Europa, de Bélgica en ese momento, porque bueno, era la manera también de evitar que la industria de cine local se ahogara por digamos, por esta posición política que tenía el gobierno golpista, digamos, el que estuvo desde 1943 hasta 1946, básicamente cuando Perón asumió ya por la vía del voto. Silvia, en todo esto que describís de la relación de Perón con los sindicatos, de ese talento que vos subrayabas, ¿se puede trazar un paralelismo con lo que ocurrió después con el kirchnerismo y su vínculo con los actores y los subsidios que distribuía debido a la policía oficial y demás, o son dos cosas distintas? Por supuesto que sí, el paralelo es automático, porque ahí uno, la verdad es que, José, esto lo hemos hablado, personalmente yo entendí más del peronismo original a partir del kirchnerismo. Yo le tengo que agradecer a Néstor Kirchner, digamos, primero mi regreso, mi vuelta al periodismo, porque creo que si no hubiera tenido la necesidad de volver al ejercicio de esta profesión que amo, porque bueno, porque había que decir muchas cosas, y después porque me permitió entender lo que de verdad había sucedido en el peronismo original, que me lo había comentado mi padre, que estuvo preso durante los años del peronismo por ser un sindicalista que no se domesticó, y bueno, yo no lo había entendido, así que el kirchnerismo me permitió comprenderlo. Y te voy a agregar otra cosa. A partir de este tema sindical, vos sos más joven y tal vez no lo tengas claro, pero a partir del tema de la intervención del peronismo de Perón en el gremio de periodistas, durante muchos años, para hacer, digamos, para que te den el carnet de periodista, te lo daba el Ministerio de Trabajo, te lo daba el gobierno, el carnet de periodista, porque bueno, también había como una serie de ventajas, que podías viajar con por ejemplo en avión con un gran descuento si eras periodista, pero lo curioso es que el que decía si eras periodista o no eras periodista era el Ministerio de Trabajo. Cuando yo empecé en el periodismo, en la década del 80, era así. Ahora, por supuesto, eso no existe más, no lo sé, la verdad, pero eso también tiene que ver con de qué modo el peronismo siguió fomentando esta intervención del Estado en la vida profesional de los periodistas. Recién mencionabas el caso de la intervención, la expropiación y la entrega del diario La Prensa en su momento a la CGT, pero en el presente tenemos muchos, o por lo menos algunos cuantos casos muy relevantes de sindicalistas o gremios que son dueños de medios. Ese hecho, ¿no? El que, por ejemplo, no sé, el gremio de los encargados de edificios tenga prácticamente el segundo multimedio más relevante de la capital federal o el tercero, o que la UOCRA de Gerardo Martínez tenga un canal de televisión como Construir, y muchos otros gremios en el interior han obtenido
obtenido licencias de radio y televisión en los últimos años. ¿Es un fenómeno más bien nuevo o viene de aquellos tiempos a partir de lo de la CGT? Efectivamente, no, como vos lo tenés muy claro, viene también de ese peronismo original. El movimiento obrero, la CGT, digamos, sentía que los medios, que los periodistas no lo entendían. Entonces, bueno, intentó manejar una gran cantidad de medios, pero bueno, lo más importante es cuando Perón le da a la CGT el manejo del diario La Prensa. De todos modos, hay que decir que apenas se produjo el golpe de 1955, y estando todavía la CGT al mando de la prensa, si uno ve, por ejemplo, el diario La Prensa del 20 de septiembre de 1955, ya había pasado al antiperonismo furioso. Bueno, cosas similares también hemos visto en esta etapa. Ahora sí, es importante que digamos, Página 12 está manejado por un sindicato, por el sindicato de los porteros de la ciudad de Buenos Aires. El grupo Olmos también está muy vinculado al mundo de los gremios, que tiene Crónica y tiene el canal Crónica también. Es verdad también este canal de Wocra, pero no es un canal influyente. Sí, evidentemente el interés de algunos gremios por intervenir en la opinión pública continúa. No me parece mal tampoco, sí me parece importante que se sepa, por lo menos. Que sea transparente para quienes lo... Que sea transparente para los lectores, efectivamente, que está vinculado a tal gremio, qué intereses se defiende. Sobre todo me parece importante que se sepa. También es importante, por lo menos para los que vivimos en edificios de la ciudad de Buenos Aires, que también con nuestras expensas estamos pagando Página 12, ¿no? Silvia, muy amable, muchas gracias. José, un honor, te mando un gran abrazo, sabes que te admiro muchísimo. Soy una gran lectora de tus notas y de tus investigaciones. Un gran cariño, José. Abrazo grande. Hablábamos con Silvia Mercado, periodista de Infobae, conduce aquí en Radio Cultura su programa, es autora de varios libros, particularmente recomiendo El inventor del peronismo, una biografía de Raúl Appold, un personaje bastante desconocido, aunque muy relevante en la historia argentina, particularmente en lo que tiene que ver con la construcción de la opinión pública, el fomento de los medios, particularmente vinculados a los partidos gobernantes y demás, viene de larga data y sobre Appold no había demasiada información compilada y organizada, y el trabajo de Silvia en ese sentido ha sido muy útil. Seguimos conversando hoy en TMT, aquí en Radio Cultura, sobre lo que hemos llamado un poco sindicatos convergentes, ¿no? Los sindicatos o gremios que trabajan desde hace décadas en el ámbito de los medios de comunicación y que se están también tratando de adaptar a las nuevas tecnologías, a los nuevos hábitos de consumo cultural de las audiencias. Vamos a conversar ahora con Gustavo Bellingeri, que es secretario gremial a nivel nacional del SATSAI, el Sindicato Argentino de Televisión. Gustavo, ¿cómo va? José Cretaz aquí en Radio Cultura. ¿Cómo te va, José? Mucho gusto, buenas tardes a todos. Gustavo, ¿por qué lo que siempre conocimos como SAT ahora se llama SATSAI? Bueno, porque el sindicato, nuestro sindicato desde hace más de una década y media ya, un poco más de una década y media, adaptó su personería gremial. La personería gremial de un sindicato es como la capacidad que el Estado le reconoce para representar trabajadores, ¿no? Para representar los oficios, o la actividad, mejor dicho, más que los oficios, de determinada, las categorías de determinada actividad. Y en ese sentido, bueno, nosotros hemos entendido que nuestra personería gremial, que databa de mediados de la década del 50, de casi finales de la década del 50, del 57, estaba vieja, no representaba lo que ya estábamos haciendo, que tenía que ver con la interactividad, que tenía que ver no solo con emitir como el viejo concepto
de la televisión, sino con emitir y recibir, con la interactividad. Entonces, bueno, se adaptó la personería gremial, ampliamos nuestra capacidad de representación, y el viejo nombre, que era Sindicato Argentino de Televisión, se transformó en Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Interactivos y de Datos, Audiovisuales y de Datos, SATSAI. Es un nombre un poco más largo, pero que contiene con mayor amplitud un montón de actividades que se dan en el marco de los servicios audiovisuales, que por ahí en la televisión no quedaban representados, digamos, que es como ampliar, digamos, o más que ampliar es proyectar lo que nosotros hacíamos en aquel momento hacia la tecnología de la actualidad. Gustavo, medio de, José, te termino un concepto, sí, adelante. Justamente en medio de una actividad de los servicios audiovisuales que están con una innovación tecnológica y con un punto de convergencia muy fuerte, que yo también creo que ahí hay que distinguirlo. No todas las actividades tienen un proceso de convergencia como el de las telecomunicaciones, y eso nosotros lo advertimos ya hace este tiempo que te digo, más de 15 años, alrededor del año 2000, sí. Y Gustavo, esta ampliación de la representatividad del sindicato no choca con intereses de otros sindicatos, por ejemplo los que vienen de la telefonía o algún otro que quiera surgir en el ámbito de las tecnologías, de las nuevas tecnologías. En realidad tenemos algún contacto y alguna superposición con los gremios que vienen de la telefonía, pero no por una voluntad del sindicato, sino por lo que está pasando con los servicios, digamos. Los servicios son los que están de alguna manera convergiendo, y toda la discusión que se dio alrededor de la ley de servicios audiovisuales y a la ley llamada de TIC, la de telecomunicaciones, y ahora con el proceso de discusión que hay en el ENACOM, que trata de trabajar la unión de esas dos, o la unificación tanto de autoridad de aplicación como de las leyes de comunicación audiovisual como de telecomunicaciones, es la propia realidad la que lo está juntando a eso. Nosotros igual nos proponemos, dentro de esa coalición que se da, el máximo de los respetos con los gremios hermanos, pero hay una realidad que una empresa que hacía, por decirlo y para que se pueda entender, una empresa que era de telefónica, hoy va a dar servicios audiovisuales, o está dando servicios audiovisuales y video, y una empresa que hacía video, que hacía televisión, hoy está dando telefonía. La convergencia está dada por la evolución de la tecnología, la digitalización es la que produce esta posibilidad, y en ese sentido, claro, empiezan a superponerse por ahí representaciones y encuadramientos sindicales. Eso es una realidad, sí. Nosotros estamos tratando de que esa superposición sea en el marco del respeto, por lo menos de las cosas con las que venimos, ¿no? ¿Cuántos afiliados tiene el SATSAI? SATSAI, en la actualidad, afiliados, tiene 33.000 afiliados sindicales, pero representados, es decir, el personal que se rige por las reglas del convenio, pero que no hay porcentaje, es bajo, pero que no está afiliado, son casi 39.000 trabajadores representados. En total, unos 39.000, perdón. 39.000, casi estamos llegando a los 40.000. ¿Y más o menos después de la ley de medios de 2009? No, en realidad es más, porque hubo algunos emprendimientos nuevos, pero no fue tan significativo como nosotros esperábamos o pensábamos. Lo que sí fue notablemente mayor fue importante, fueron los procesos de promoción de producciones, ¿no? De producciones nacionales, las series de ficción que se han hecho en el país,
Ese es un proceso innovador que se impulsó desde el INCA, o se impulsó desde lo que era la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales en algunos casos, y que de alguna manera se mantienen. El año pasado hubo algunas que se ejecutaron, otras se están haciendo este año, y a nosotros nos parece muy acertado tener una política que impulse a los creadores nacionales, tanto acá en Buenos Aires como en el interior del país. Ha habido, te digo, José, una cantidad de producciones fascinantes, muchas no se conocieron en la pantalla aún, y son producciones artísticas de altísimo nivel. ¿Viste cuando hay una bocanada de aire que aparece? Bueno, eso pasó. Por ahí son obras que se hacían en 3 meses o en 6 meses, porque eran capítulos de 12 capítulos, claro, o de 8 capítulos de media hora, pero bueno, con algunos con una convocatoria específica sobre determinadas temáticas de literatura del interior o de ejes temáticos, pero a nosotros eso nos parece muy auspicioso. Eso hizo crecer de manera temporal, porque son producciones que empiezan y terminan, pero hizo crecer un poco el nivel de trabajadores. Y después lo otro es el nivel de actividad. Cuando hay un nivel de actividad en el país en cuanto a la economía y el consumo, interno, ¿no? Y a la economía, las empresas de servicio, en este caso Televisión Paga o las productoras, generan productos. Cuando eso baja, empieza a verse también en algún momento afectado. Gustavo, ¿van a tener un canal propio en el SAT? ¿Se lo plantearon en algún momento? ¿Tienen ese proyecto? ¿Un canal de televisión propio? Nosotros estamos presentados en lo que era el AFCA, con una propuesta de canal de TD, digamos, en estándar digital, para la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo avanza eso? Bueno, no se llegó a resolver, pero cumplimos con todos los requerimientos que nos pedía el AFCA. Mientras estuvo funcionando ese organismo, ese concurso que se abrió antes de que terminara el gobierno anterior, nosotros cumplimos en la presentación de la carpeta y en la propuesta cultural, que tenía que acompañar, es decir, tanto la carpeta técnica como la cultural, con excelencia lo cumplimos. Y bueno, nos parecería muy importante y muy interesante que pudiera haber también un canal de televisión que venga no solo de las empresas con fines de lucro, que son las empleadoras de los afiliados nuestros, sino también por ahí una asociación sindical que puede tener un punto de vista distinto para ofrecerle al público. ¿Y aquel concurso qué pasó? ¿Se dejó sin efecto o quedó congelado? Claro, se presentaron todos, pero después quedó, no se firmó, es decir, la autoridad que era Atela no lo llegó a resolver. Está en veremos. Nosotros hemos reclamado a las nuevas autoridades que han absorbido las funciones del AFCA, pero bueno, tampoco se ha destrabado. Pero vos me preguntás por la voluntad. Bueno, la voluntad nuestra claramente está, porque te puedo asegurar que hacer un proyecto de este tipo es un trabajo muy serio, no es tuvimos que preparar una propuesta técnica, una propuesta de inversión, una propuesta cultural, y bueno, creo que lo recorrimos todo ese camino con muy buenas condiciones. Gustavo, la última, ¿hay que modernizar los convenios colectivos? ¿El de ustedes? Sí, por supuesto, sí, por supuesto que hay que modernizarlos en el sentido de que hay muchos convenios que tienen mecanismos y figuras de inscripciones que ya no existen más. Nosotros en nuestra actividad hemos actualizado, lo que hemos hecho fue actualizar sobre el viejo convenio los descriptores de funciones. Pero en realidad hay una asignatura pendiente en nuestro caso, te hablo, ¿no? Yo creo que hay que modernizar los convenios en general, pero el problema es que muchas veces los empleadores lo quieren modernizar para tratar de quitar, digamos, derechos conseguidos, y eso es muy difícil, digamos, primero que legalmente no corresponde, porque
justamente la famosa ultraactividad, que en la época de la Rúa, no sé si te acuerdas, la ley Banelco, pero era justamente poder modificar para abajo las regulaciones laborales, y eso quedó no rige más. Esa legislación que era la ley Banelco no rige más, se sacó esa ley. Pero de todas maneras sí hay que discutir. Para nosotros la negociación colectiva es uno de los principales atributos de las relaciones laborales, y un aporte muy importante que los sindicatos hacen a la sociedad. Es una manera de relacionarse entre el trabajo y el capital de manera civilizada, y el sindicalismo argentino tiene una gran tradición y un gran aporte negocial. Tiene mucha tradición en eso. Creo que es ejemplar. Bueno, uno cuando sale del país y charla con otras representaciones, nosotros hemos estado en Estados Unidos, por ejemplo, decían el poder de negociación del convenio colectivo de actividad que tiene en Argentina es algo que los sindicatos del mundo anhelan. Nos decían los directivos de la CWA que tienen nada más que 400.000 afiliados. Es el sindicato de las telecomunicaciones de Estados Unidos, ¿no? Nuclea todo lo que es televisión, telefonía y telecomunicaciones. 400.000 afiliados, es uno de los sindicatos más fuertes. Y nos decían ellos, ¿no?, que en eso Argentina es modelo. También lo tiene Alemania, el sindicato por actividad, pero que bueno, de alguna manera lo que trabajan todos los gremios en Europa y en América para conseguir, y Argentina lo tiene. Claro. Y tiene una gran tradición negocial también, eso es una ventaja. Gustavo, te agradecemos mucho este tiempo y todo lo que nos contabas, que realmente muy interesante, y también hay un costado ahí sindical en el tema de la convergencia de la que tanto hablamos. Te mandamos un abrazo. Otro para vos, gracias. Hablamos con Gustavo Bellingeri, que es secretario gremial del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y Digitales. Y estamos aquí en TMT hablando hoy de sindicatos convergentes, aprovechando un poco la semana que viene cargada de clima de huelga general. Vamos a hablar ahora con Sergio Hellman, que es secretario general del Sindicato de Locutores y Comunicadores Salco. Sergio, ¿cómo va? José Cretaz aquí en Radio Cultura. Muy bien, buen día, José, un gusto. Igualmente, Sergio, ¿por qué se llama Salco lo que antes era SAL? Bueno, antes éramos la Sociedad Argentina de Locutores, y a partir del año 2012, en el que yo asumí la presidencia de la SAL, comenzamos un trabajo destinado al crecimiento y a la apertura de nuestro sindicato para brindar protección gremial y social a todos aquellos compañeros que trabajan en los medios de radiodifusión y en otros soportes técnicos que carecen precisamente de esa cobertura. Por ejemplo, por eso ¿quiénes? Hicimos la apertura a los comunicadores. Bueno, hay muchas personas que trabajan en los medios que no necesitan la habilitación profesional del locutor para hacer su trabajo. Conductores, animadores, personas que están en la producción de los programas y a veces hacen su columna también en los programas. Es decir, hay mucha gente que está boyando en un limbo sin protección gremial, sin cobertura social, y entonces fue una decisión intensa después de un debate bastante profundo, porque imagínate, después de 70 y pico de años resolver que ya no era un requisito indispensable para ingresar al sindicato la habilitación profesional, esto lógicamente provocó un debate muy intenso y muy enriquecedor. Sergio, ¿cuántos locutores profesionales hay en la Argentina? En las matrículas otorgadas por la autoridad de aplicación ya hay cerca de 13.000. Por supuesto, tenés que descontar los que fallecieron, los que ya no ejercen la actividad, pero también tenés muchísima gente trabajando en los medios, que yo calculo que estamos en el orden de los 25 o 30.000 personas que están en los medios trabajando en algunos casos, como te digo,
sin habilitación y en otros casos que no necesitan la habilitación para desempeñar esa actividad, que es muy similar por ahí a la del locutor profesional, pero no necesitan la habilitación. Y en el ámbito laboral vos encontrás también maestros de ceremonia, animadores, presentadores, relatores, que no necesitan una habilitación profesional para hacerlo, mientras no pisen las incumbencias profesionales exclusivas del locutor. ¿Y cuáles son? ¿Y por qué habría que mantenerlas, a esas incumbencias exclusivas? Mira, toda profesión pasa por la formación académica. Es decir, ese es el criterio para que vos tengas un título profesional. Es decir, tenés que pasar por la formación académica. Claro. Entonces acá y en todas partes del mundo. Entonces, pero el locutor profesional pasa por la formación académica. Y entre las funciones exclusivas tiene la difusión con su lectura de las noticias, la mención de marcas comerciales y la mención de las bondades de un producto comercial, entre otras. No, le pregunto, porque se prepara para eso. Claro, pero por ejemplo, los periodistas también nos preparamos para eso, pero no tenemos competencias exclusivas. No para hacer menciones comerciales, por ejemplo. Claro, pero digo, ¿qué particularidad tiene el decir una marca a través de los medios? La particularidad es que el locutor vende. El locutor se prepara para vender, es una técnica. Pero digo, una técnica profesional. Lo entiendo, más allá. Muchas personas mencionan marcas con los famosos PNT, sin saber si están vendiendo bien o están vendiendo mal. El Sergio, se prepara para eso. Se lo planteo porque seguramente se lo plantean habitualmente, porque parece más bien una competencia, digamos, una exclusividad gremial de otro tiempo difícil de sostener es una exclusividad profesional. Es lo mismo que si a vos se te ocurriera ser martillero público, electricista matriculado, gasista matriculado. A vos te forman para hacer esas actividades. Lo que pasa es que te forman académicamente para llegar a esa matrícula. Estamos totalmente de acuerdo, pero si yo instalo mal una cañería de gas, explota. Si yo digo mal una marca, lo cual ya es complicado de determinar, ¿no? Qué está mal y qué está bien cuando uno está hablando. Por eso se lo preguntaba. Imagino que se lo preguntan habitualmente, porque debe ser una cuestión que cada tanto debe volver. Exactamente, es una cuestión que permanentemente se nos está planteando, pero vos fíjate que no solamente hay periodistas que intentan vender productos comerciales en sus emisiones a través de la radiodifusión, sino también modelos, artistas, actores, etcétera. Bueno, nosotros desde 1951 que se crea el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, que nos venimos formando en un montón de rubros de la actividad, particularmente yo te cité 2 o 3 que son los que están dentro de las incumbencias exclusivas que también están contenidas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya que menciona justamente el respeto por el régimen de habilitación de locutores, Ley de la Democracia, que nos costó bastante conseguir, y acaba de ser ratificada por el ENACON, el Ente Nacional de Comunicaciones, las incumbencias profesionales exclusivas del locutor. Sergio, muchísimas gracias por este contacto y seguramente volveremos a hablar más adelante. Fue un gusto, José, hasta siempre. Un abrazo. Hablamos con Sergio Hellman, secretario general del Sindicato de Locutores y Comunicadores Salco. Ahora en TMT, Tecno Vintage, dispositivos, contenidos y tecnologías que nos trasladan a otros tiempos. ¿Qué trajiste, Joaco? Bueno, hablamos de paros generales, hablábamos de me da nostalgia. Estas huelgas. Me da un poco de nostalgia. ¿Un poco de nostalgia? Sí. Pero no tanta nostalgia, ¿no? Porque es como algo muy seguido en la Argentina, 10 meses, digamos. Cada 10 meses más o menos tenemos una huelga general. Así es, pero bueno, una muy importante fue el paro del 25 de marzo del 86. Saúl Ubaldini fue, en la época de Alfonsín, la gran cara de los paros. Te digo, ¿no? dos cosas de Ubaldini como símbolo: campera y discurso llorón. Ubaldini que ya falleció, ¿no es cierto? Sí. El líder histórico de los cerveceros. Ajá. A ver, ¿qué trajiste? Compañeras y compañeros, vaya
vayan en nuestras primeras palabras el agradecimiento a todos ustedes que desafiando la amenaza y, por qué no decirlo, la campaña difamatoria de un gobierno que no quiere escuchar a su pueblo, hoy están aquí junto a la Confederación General del Trabajo para el logro de la reconstrucción y la liberación nacional. Menos mal que terminó y puso punto porque ya no quedaba daba más. No y ahí más. esa no es la parte en la que más llora, porque Ubaldini era un gran orador, además un orador ordenado, ¿no? No como lo de ahora, viste que ahora todos hablamos medio así, empezamos la frase, que yo, ¿no? Un orador muy ordenado y que manejaba, como también lo hacía Alfonsín y muchos otros políticos de ese tiempo, los tonos. Entonces subía, bajaba y había un momento en el que efectivamente lloraba y se le caían las lágrimas, ¿no? De la emoción. Yo creo que sincera a Ubaldini, que es efectivamente el sindicalista, uno de los tantos, pero por lo menos el que yo más recuerdo del tiempo reciente, de la campera. El sindicalista de la campera de cuero negra, que bueno, el de la campera marrón podría haber sido Moyano también, ¿no? Porque mucho tiempo también tuvo su chaqueta marrón. Esa de gamusita. Sí. Pero bueno, justamente hablábamos de Moyano. En algún momento Moyano tenía muy buena relación con Néstor Kirchner. Después empezó a tener sus roces con Cristina. Alguien muy gorila te diría, son todos peronistas, ¿no? Sí. Alguien te diría, son todos al fin y al cabo son todos peronistas. Pero Cristina se enojó también sobre un paro que le hizo Moyano y Micheli y se refirió al respecto comparándolo con otros piquetes. Pero qué comparación llamativa la que hizo Cristina. Vamos a escucharla. A ver. Me acuerdo también de Costec y Santillán. Me acuerdo de tantos otros. No me imagino a Costec y Santillán viajando con su familia a Miami. Así que, por favor, no hablemos de piquete, hablemos de apriete, de amenaza. Apenas eso, que no puede pasar en nuestro país. Los argentinos tenemos que tener la libertad de elegir qué es lo que queremos hacer. Bueno, ahí está, no se somete a la extorsión. Le habían sacado una foto a Micheli en un avión o en algún comercio en Miami, en un viaje que Micheli había hecho por nada, porque tenía un congreso, alguna reunión de sindicatos en aquel momento. Ahora, con el paso del tiempo, da para subrayar la cuestión de quién le sacó la foto, cómo se la sacó a Micheli, ¿no? Porque es una práctica que se ha usado mucho, incluso se sigue usando ahora mismo también, para justamente usarla en este tipo de actividades. Hay que mirar más House of Cards para entender este tipo de cosas. Claro, totalmente, es una gran serie para recomendar. El último. Y bueno, vamos más reciente. El pedido de paro. El pedido de la fecha para el paro de mañana. Decirles que finalizó la reunión del Consejo Directivo, en el cual, por unanimidad de este Consejo Directivo, se eligió el día 6 de abril un paro nacional en todo el país por 24 horas. Y ahí bueno, le pusieron la fecha. Y al fin y al cabo pusieron la fecha. Lo pedís, lo tenés. Nosotros nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene aquí en Cultura con otro TMT. Chau, gracias.